Bueno, muy buenas tardes. Les damos desde la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA, les damos una cordial bienvenida al inicio de este segundo ciclo de los spots que estuvimos haciendo durante el año 2020 y agradecemos obviamente a todos los profesionales que nos acompañaron durante este año. Este año va a ser distinto y bueno, haciendo propicia la presencia del presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, el doctor Mariano Muñoz. Le doy la bienvenida y le doy la palabra para que nos cuente lo que va a ser este 2021. Mariano, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad una alegría poder iniciar un nuevo ciclo junto a ADRA, junto a Byton. Creo que en 2020 trabajamos muchísimo para tratar de adaptarnos, para entender esta realidad emergente, un poco esta idea de que el futuro llegó, ¿no? No voy a cantar el tema de los redondos, ese del futuro llegó hace rato, pero de alguna manera nos encontramos con una realidad que veníamos trabajando hacía mucho tiempo y de golpe, ante la irrupción de la pandemia, tuvimos que empezar a trabajar en aspectos que no estábamos muy acostumbrados, ¿no? A eso sumado una Argentina en crisis económico-social, con una nueva administración. Entonces, creo que fue una tarea muy proba, muy rica, compartir este espacio, ¿sí? con nuestros colegas, y ahí, de alguna manera, trabajar en aspectos sanitarios, en protocolos de salud, hacer consultas con especialistas médicos, especialistas en higiene y seguridad. Tuvimos también alguna impronta del tratamiento del tema desde una perspectiva psicológica. Trabajamos bastante el tema de los aspectos comunicacionales, ¿no? Los cambios que se dieron en esta nueva realidad de trabajo remoto o a distancia, al principio un tanto forzado, o mejor dicho, muy forzado, y luego tratando de entender cuáles eran aquellos conceptos que el propio legislador, digamos, con aciertos y con algunas dudas, nos fue acercando, ¿no? A lo largo de este 2020. También hicimos algún esquema de informes económicos, dimos algún repaso a la mirada que tenía Justicia del Trabajo, ¿no? A través de algunos de los actores en este ámbito. Y hicimos mucho también una tarea de informes sectoriales, con lo cual en 2021 nos queda un desafío distinto, como decías vos, Juan Carlos, al acomodarse o reacomodarse estas variables, y nosotros encontrarnos como profesionales de los recursos humanos transitando nuestra propia curva de aprendizaje, ¿no? Y tratando de entender o desentrañar el nuevo contexto del sistema de relaciones laborales, creemos que los ejes van a ser distintos. Un poco este andar de la situación nos fue acomodando a ver la organización en otras dimensiones. Entonces, allí surge rápidamente la idea de una palabrita que está siendo cada vez más popular, que es la hibridización de los equipos de trabajo, el rediseño de los equipos de trabajo hacia adentro, su tratamiento en lo que va a ser la cultura corporativa. Este rediseño de equipos de trabajo también va a tener un significado muy especial en todo lo que sea la negociación y el diálogo paritario. Entonces, las entidades gremiales van a tener y van a ser protagonistas también de esta nueva etapa de las organizaciones. ¿Cómo nos vamos a manejar con lo que algunos llaman el triple cepo, ¿no? Esto de la prohibición de despido, digamos, el agravamiento de las condiciones de distracto, de alguna forma también el tema de las suspensiones, que sigue, son normas que salieron con un objetivo de tiempo muy limitado, pero bueno, siguen vigentes y por la estructura de fundamentos que maneja es muy probable que tengan una vigencia bastante prolongada. Todo lo que va a ser el trabajo sobre dinámica de comunicación, gestión del conocimiento, creo que nos va a poner por delante desafíos muy importantes, con lo cual vamos a tener que trabajar juntos en manejar niveles de frustración, pero sobre todo buscando nuevas alternativas.
el tema del liderazgo remoto de los managers. Y todo esto también vamos a tratar de darle un marco contextual macro con lo económico, digamos, con los climas de mercado, clima de negocio, inversiones, inflación, año político, electoral, en fin. Creo que tenemos una tarea bastante importante por delante. Nosotros ya estamos trabajando, más que trabajando, ya tenemos armado un menú de temas a proponer y se lo vamos a estar haciendo llegar próximamente, con lo cual creo que como introducción vale pedirles, primero, a nuestros colegas que tengan intenciones de ver una temática en específico, que nos hagan llegar sus inquietudes para poder incluirlas en nuestro temario. Y Juan Carlos, como siempre, agradecer la paciencia en cada una de estas ediciones del Spot. Así que te devuelvo la palabra, Juan Carlos, y quedo abierto a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, Mariano, perdón, muy claro todo lo que comentaste, y bueno, es el desafío que tenemos para este 2021, que realmente nos tiene a todos expectantes de lo que puede llegar a suceder. Con respecto a nada, es un placer para nosotros acompañarlos y estar presentes en este tipo de actividades que realmente son muy importantes para todos, esclarecedoras y además, y quiero reiterar el agradecimiento a todos los destacados profesionales que nos acompañaron este año y los que nos van a acompañar también. Quería agregar simplemente que este año va a ser distinto a como veníamos haciéndolo, el horario va a ser el mismo, pero la frecuencia va a ser quincenal, ya no semanal, y por ahí habíamos hablado al comienzo de media hora, pero seguramente por lo rico de los temas que van a ser tratados, quizás nos vamos a extender un poquito más, estaremos dentro de una hora, digamos, como para desarrollar todos los temas. Ahora, si te parece, vamos a escuchar la palabra de quien nos puede ilustrar un poco de cómo está este panorama, qué nos espera para desarrollar este 2021, ¿no? Como lanzando la primera piedra. Así que hoy tenemos invitado al doctor Marcelo Aquino, que seguramente nos va a ilustrar al respecto. Marcelo, bienvenido. Te damos la palabra. Muchas gracias. Primero hacer una semblanza. Creo que primero felicitar a la Comisión de ADRA porque ha trabajado, y sé que ha trabajado, y yo lo puedo mirar desde afuera, no soy parte de la comisión, pero han trabajado mucho y la verdad que con resultados, entiendo, para los colegas de recursos humanos muy buenos. Realmente el objetivo que se pusieron hace un tiempo a esta parte, creo que lo han superado. Entre ellos no lo dicen, pero yo se lo puedo decir porque me ha tocado estar en alguna mesa chica cuando de alguna manera empezaron con la idea de reactivar esta comisión de relaciones laborales. Como bien dice Mariano, el año pasado también fue una oportunidad para esto, en función de todas las novedades, esta administración de incertidumbre, seguimos administrando. Acá claramente estamos en un proceso de crisis y de incertidumbre donde no sabemos cuándo termina este proceso. Y con novedades, como el tema del teletrabajo y supuestamente la entrada en vigencia del 1 de abril, digo supuestamente porque voy a hablar sobre ese tema. Vamos a hacer, si les parece, una dinámica de hasta menos 25, voy a tomarme ese tiempo para en 20 minutos tratar de desarrollar o repasar algunos de los temas que seguramente todos ustedes ya ven y administran, y luego dejarlo también un poco librado a algunas preguntas, cosa de en 10 minutos más, quizás para terminar menos cuarto, tener algún intercambio en función de lo que pueden llegar a ser alguna inquietud que puede llegar a ser de interés de todos, ¿sí? El primer punto, y repasando algunos institutos que ya tenemos, por lo menos hace un tiempo a esta parte, es el tema de la duplicidad de las indemnizaciones o el agravamiento de las indemnizaciones. Primer punto, ¿a quién se le aplica? Se le aplica a todos aquellos contratos que se hayan celebrado antes del 13 de diciembre del año 2019. Todos los contratos celebrados con posterioridad no resultan aplicables. Si ustedes recuerdan,
a principios del año pasado se discutía si las personas ingresadas con posterioridad aplicaba o no aplicaba el periodo de prueba, y hubo algún fallo donde consideraban que, que estaba derogado el periodo de prueba. Y eso generaba mucha incertidumbre. En el mes de julio, uno de estos decretos de prórroga ya había dispuesto que no era aplicable a todos aquellos contratos celebrados a partir de ese decreto, y quizás por una cuestión de orden, de prolijidad legislativa y de certeza legal que en Argentina a veces carecemos, se estableció recientemente que todos aquellos contratos celebrados con posterioridad al 13 de diciembre de 2019 no resulta aplicable la duplicidad. Y acá también tiene que ver con el tema de la prohibición de despidos, que ahora voy a volver. ¿Qué conceptos comprende la duplicidad? Los conceptos que comprende es la indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido. ¿Corresponden los conceptos agravados, como por ejemplo la indemnización por maternidad, la indemnización por empleo no registrado, la duplicidad por empleo no registrado? Si nosotros tomamos referencia a lo que fue la ley de que estableció la primera duplicidad allá en enero del año 2002, el criterio jurisprudencial en ese caso es que no aplica a lo que es vacaciones no gozadas, y hay un criterio minoritario de jueces que hoy ya no son más jueces del trabajo porque se han jubilado, o sea que no podemos tampoco decir que esto se puede mantener, en cuanto a que no resulta aplicable ni la duplicidad, la indemnización por clientela, en la habilidad del empleado, lo que puede llegar a ser un empleado con tutela sindical que no quiere la reinstalación, sino que quiere el pago de los salarios hasta la finalización del mandato y un año posterior, como también las multas de la 25.323. Y el artículo 80, la multa de lo que es 3 salarios con motivo de no entregar los certificados de trabajo en TER. ¿Cuál es la novedad que tenemos a partir de la última renovación? Que esta duplicidad tiene un tope, y el tope es de 500.000 pesos. Por lo tanto, si el valor que yo le tengo que pagar a un trabajador por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido me da un valor superior a 500.000 pesos, lo topeo en 500.000 pesos la duplicidad. La indemnización es la que le corresponde, en función de lo que es el monto, bisote, etcétera, etcétera, y a su vez voy a tener la duplicidad, pero topeada en estos 500.000 pesos. Casi a lo largo del año pasado no fue materia de discusión, pero quiero recordarlo que todo monto indemnizatorio está eximido de impuesto a las ganancias. Por ende, la duplicidad o el agravamiento de la indemnización, en el caso de que no sea doble y sea hasta 500.000 pesos, ese valor está todavía comprendido dentro de lo que son las excepciones, y el trabajador cobra ese valor con un ingreso neto libre de retenciones por impuesto a las ganancias. Prohibición de despidos. ¿A quién aplica? Y por último, la vigencia de la duplicidad de la indemnización, en principio, digo en principio porque seguimos con las prórrogas, está vigente hasta diciembre de este año, el 31 de diciembre de este año. Acá, la última prórroga, por lo menos le dio certeza a la fecha. Ahora vamos a ver el tema de prohibición de despidos. Pero acá claramente se estableció que es hasta el 31 de diciembre del 2021. Y esperemos que no se prorrogue, pero no sabemos qué puede suceder. Prohibición de despidos. En principio, sabemos todos que está prohibido para el empleador despedir sin causa, o también suspender por razones económicas, salvo los previstos en el artículo 223 bis, que es concertar con los trabajadores y o con el sindicato, cuando los trabajadores son fuera de convenio, o dentro de convenio también concertar individualmente, o con el sindicato cuando son personal dentro del convenio. ¿A quién aplica? La prohibición de despidos aplica también a todos los trabajadores que hayan ingresado antes del 13 de diciembre del año 2019. Y acá la vigencia es hasta el 24 de abril, en principio, hasta el 24 de abril del 21. Y esto en función de que las prórrogas que establecieron la vigencia de la prohibición de despidos han sido de días, 60 días, 60 días, 60 días, 60, 60, y ahora de 90 días. Y eso en el acumulado desde el 31 de enero, desde el 31 de marzo del 2020, que está vigente, hasta, sumando la cantidad de días que establece, no meses. Cuando hablamos de 60 días no son 2 meses,
sino que habla de 60 días, que es distinta a la fórmula de calcular. A veces puede coincidir que son 2 meses y a veces no. Por lo tanto, la fecha de vigencia, en principio, es hasta el 24 de abril del año 2021. Acá también lo que hacen es establecer que la vigencia es sobre aquellos contratos celebrados antes del 13 de diciembre del año 2019. Y eso también le han dado cierta certeza que antes no tenía. No tenemos todavía la certeza de la fecha cierta, más allá de que la fórmula de cálculo que yo les acabo de explicar se puede hacer y tendría que dar el mismo valor, pero aún así les aclaro que siempre genera dudas y lo más conveniente en estos casos es que tengamos una fecha cierta de finalización. Haber dicho en vez de 90 días que estaba vigente hasta el 30 de abril del año 2021, creo que no cambiaba en eso y que de alguna manera se le da seguridad al tema. Licencia por cuidado de menores. Y acá me meto en un tema que cuando comenzó quizás todos más o menos no le dimos la magnitud del tema pensando que las clases no iban a estar suspendidas a lo largo de todo el ciclo lectivo pasado y que este año, menos aún, íbamos a comenzar las clases de una manera irregular como en algunos estados provinciales o la ciudad de Buenos Aires han comenzado. En primer lugar, quiero confirmar que la licencia para cuidado de menores por receso, por suspensión de clases, es una licencia sin goce de haberes. En este caso, la resolución 207 del Ministerio de Trabajo del año 20 establecía claramente, primero, contemplaba a los grupos de riesgo y que había que garantizarle el salario y definía claramente quién era el grupo de riesgo. Y por otro lado, definía lo que era esta licencia. Y la licencia para padres o cuidadores de menores, porque no necesariamente tienen que ser padres, establecía claramente que era una licencia justificada, no una licencia paga. A lo largo del año, muchas empresas le han reconocido el salario a este grupo de trabajadores. Fíjense cómo el tratamiento legislativo ha sido distinto, que cuando en el mes de octubre estableció uno de estos decretos de prórroga de las disposiciones del distanciamiento social como del aislamiento social, estableció que el grupo de riesgo no iban a cobrar salario, sino que iban a cobrar una suma no remunerativa, estableció claramente que era para el grupo de riesgo. Si hubiera pensado el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, todas las normas se emanan del Poder Ejecutivo, que los cuidadores de menores, por no tener clases, cobraban salarios, tranquilamente ahí hubiera contemplado también, hubiera incorporado como suma no remunerativa a el pago que se le hace a los padres o cuidadores de menores. Hoy por hoy, pagarle a los cuidadores de menores un salario por estar en la casa, por cuidar a los menores, están en mejor situación que los que están definidos como grupo de riesgo, porque los grupos de riesgo no tienen los aportes a la seguridad social, en cambio los trabajadores a los cuales, si es que el empleador les paga el salario, tienen ese beneficio pese a estar cuidando menores. Esta resolución, en principio, iba a estar vigente hasta el inicio del receso escolar. El inicio del receso escolar en algunas jurisdicciones fue el 18 de diciembre, Ciudad de Buenos Aires, entre otras, provincia de Buenos Aires entiendo que también, pero sale una resolución, en este caso, que era la 1103/20, donde establece que el receso escolar, o sea, donde el trabajador debería haber ingresado, vuelto a trabajar, era desde el 1 de enero hasta que finalice el receso escolar de cada uno de los establecimientos en cada uno de los estados que defina cada uno su calendario escolar. En la Ciudad de Buenos Aires, 17 de febrero, en la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, 1 de marzo de este año. Luego sale una nueva resolución modificatoria de la primera, de la 207, donde dice, la resolución 60 del año 21 del Ministerio de Trabajo, donde dice claramente que ahora la ausencia sigue siendo justificada, y justificada no significa paga, insisto con eso, y voy a dar algún ejemplo, y que el trabajador tiene que presentar una declaración jurada
donde establezca qué días el menor concurre presencialmente a clases, cuál es el diagrama que tiene previsto el Instituto Educativo que tiene que hacer la presencialidad de clases por parte de ese menor, los datos del menor, ¿sí? Y con esos datos agregar año de curso, etcétera, etcétera, a los efectos de que el empleador pueda controlar que la persona esté realmente haciendo el cuidado de ese menor. Y acá me detengo un minuto. ¿Qué es ausencia justificada? La ausencia justificada es aquella que implica que el empleador no puede sancionar. Una ausencia justificada que tenemos en la ley de contrato de trabajo es la licencia por maternidad, donde sabemos que no se devengan salarios, sino que se paga una asignación familiar. Otra licencia justificada es el periodo de excedencia. Otro tiempo donde la ausencia es justificada, no puede ser sancionado el trabajador, pero no devenga salarios, son los días de huelga. ¿Sí? Entonces, frente a esa hipótesis, acá el legislador, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, quiso hacer una diferencia respecto de este grupo de trabajadores. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, a lo largo del año 2020, como empleador, le he reconocido un salario, le he reconocido la compensación económica a este grupo de trabajadores? ¿Puedo ahora no reconocérselo? Sería ya un derecho adquirido, por encima de la resolución, por encima de la normativa, algo facultativo del empleador. Y como ustedes saben muy bien, cuando uno reconoce al trabajador algún beneficio por encima de la ley, pasa a ser fuente de derecho y por lo tanto no puede ser dejada sin efecto, porque si no estaríamos violando lo que se llama la privacidad. Entonces, en ese escenario, la situación es mucho más compleja. Pensemos en esa hipótesis. Suponiendo que yo hoy le sigo pagando algún valor económico, pero no le quiero pagar más como concepto salarial, ¿puedo pagárselo que no sea salario? Bueno, es una cuestión quizás más gris, más discutible, pero yo lo que no le estoy haciendo es haciéndole perder el beneficio económico que tenía por no prestar tareas. Por lo tanto, si yo le pago una compensación económica no remunerativa, le pago un anticipo todos los meses o los días, porque supuestamente va a haber días en que yo no le pague el salario porque no presta tareas, y hay días que sí presta tareas con motivo de la presencialidad del menor en la escuela y que él pueda de alguna manera volver a trabajar. Entonces, en ese escenario voy a poder quizás pagarle una suma. Si yo le pago un anticipo por estas diferencias económicas en este mes, un anticipo el mes siguiente y así sucesivamente, y pensemos que llegamos hasta diciembre con una modalidad de estas características, todo ese anticipo lo puedo reconocer luego como un anticipo de una gratificación extraordinaria con motivo de la ausencia justificada que tuvo el trabajador por el cuidado del menor. Y eso sería algo extraordinario que no lleva ni aportes ni contribuciones a la seguridad social por la naturaleza extraordinaria en los términos del artículo 6 de la Ley de Jubilaciones 24.241. Y ahora me voy a meter en un tema que, como un poco anticipó Mariano, me parece que es el más interesante para todos ustedes o el más urgente. Empieza a regir la ley de teletrabajo. Si empieza a regir la ley de teletrabajo el 1 de abril, que yo no tengo actividad esencial declarada como tal, yo no puedo utilizar los medios de transporte público para que todo mi personal que trabajaba presencialmente antes del 20 de marzo del año pasado vuelva a trabajar. Significa que vigente la ley, yo voy a tener obligación de mantener las condiciones que van a empezar a regir en forma no presencial como teletrabajo y no voy a poder modificar esas condiciones a futuro porque esos trabajadores van a tener un derecho adquirido de lo que son las prestaciones como teletrabajador a partir del 1 de abril del 2021. Aquellos que no lo sepan, la resolución 54 del Ministerio de Trabajo de febrero de este año estableció que la entrada en vigencia de la ley 27.555 de régimen de modalidades de teletrabajo, como se le llama, empieza a regir el 1 de abril. Entonces, ¿es obligatorio? ¿Pasaría a ser un derecho adquirido? Sabemos que hasta ahora no es un derecho adquirido porque está vinculado con lo que es la situación de fuerza mayor, la situación de que hay una imposibilidad material
de que la gente pueda trasladarse a su lugar de trabajo como era habitualmente. Y hoy el mismo empleador no tiene una definición de qué días a la semana van a ser los que van a trabajar después de la pandemia en forma presencial y qué días van a trabajar en forma de teletrabajo. No se sabe si eso va a ocurrir en todos los sectores de la planta, si hay algunos lugares o las oficinas van a tener prestaciones distintas, con una carga presencial distinta. Entonces, frente a esa situación, hoy la posibilidad es establecer que el sistema, la modalidad que quizás muchas empresas van a tener hasta el 31 de marzo, la sigan aplicando en forma experimental. ¿Qué digo con forma experimental? Estoy reconociendo que hay situaciones objetivas y objetivables por las cuales yo puedo argumentar de que no tengo una definición de cómo me voy a organizar en mi trabajo. Y uno de esos elementos objetivos es la falta del uso de transporte público por parte de todos los trabajadores, la falta de una masificación de lo que es la vacunación, ¿sí? La falta de lo que es la disminución de los casos de contagios. Estamos viendo en otros países que con motivo de las vacunas están disminuyendo sensiblemente la cantidad de contagios. Oceanía es un ejemplo. Entonces, frente a esa realidad, vamos a tener un argumento objetivo y objetivable, o sea, probable, se puede probar en un reclamo, donde podemos justificar de que esta situación es experimental. ¿Experimental por cuánto tiempo? Tampoco podemos hablar de plazo, porque el plazo no depende de nosotros. No depende de la adaptabilidad o no de un grupo de trabajadores a un sistema de trabajo presencial versus en forma remota. Sino va a depender de factores ajenos al empleador. Entre ellos, insisto, que se permita el transporte público. Si bien la resolución del Ministerio de Trabajo dice que a criterio de ellos, como se levantó el aislamiento social preventivo obligatorio, empezó a correr el plazo de los 90 días, a mi criterio es una interpretación equivocada. Porque para que de alguna manera empiece la normalidad, es donde el empleador pueda disponer libremente que la gente vuelva a trabajar en forma presencial. La foto que teníamos el 19 de marzo del año pasado. Hoy no tenemos esa foto. Porque claramente no existen, y voy a dar el ejemplo del transporte público, perdónenme que insista con ese punto, pero es materialmente imposible que la gente pueda trasladarse. ¿Tengo obligación yo, empleador, de poner transporte en forma privada para que la gente pueda trasladarse con motivo de que a mí me obligan a que tenga que la gente ser presencial? No. No hay ninguna norma que me establezca en ese sentido, estas condiciones. Todavía hay actividades que están siendo autorizadas como excepciones dentro de lo que es la jefatura de gabinete con las decisiones administrativas que dicta en este sentido. O sea, son actividades que si bien son habituales que se están produciendo y ya hace varios meses de la producción, no deja de ser una actividad exceptuada. Y aún actividades esenciales, hay actividades que tienen una restricción a lo que son sus procesos normales. Por eso, yo destaco este punto. Comunicar a todo el personal que a partir del 1 de abril se van a continuar la modalidad de prestación, si es que la decisión de la empresa es que continúen la modalidad de prestación en este sentido, a título experimental. La diferencia va a estar en que decimos que es a título experimental antes del 1 de abril, cosa de que no hablemos de derechos adquiridos, porque aquellos que han analizado el régimen de teletrabajo saben muy bien que todo trabajador que está en condiciones de trabajar en forma remota con las condiciones que le establezca el empleador, el derecho de reversión, el derecho de volver a trabajar en forma presencial más tiempo, es una facultad que la ley le reconoce solamente al trabajador, a diferencia de otros países. Es una de las particularidades que tiene la legislación argentina en ese sentido. Si no, el derecho de reversión es bilateral. En este caso se lo da solamente al trabajador. Así que ese es el otro punto. Y como una nota al pie, para respetar el minuto o el medio minuto que me queda, es
hablaron del plan de acción y Mariano hablaba muy bien de los objetivos. Yo creo que ustedes van a tener un gran objetivo este año si se sanciona la reforma de ganancias, con motivo de lo que va a ser la afectación en el sistema de compensaciones que van a tener aquel personal que, si se establezca el tope en 150.000 pesos, respecto a aquel personal que está en la franja inmediata superior a estos 150.000 pesos. Hay una nota muy interesante hoy de Ismael Bermúdez que hace un análisis con un ejemplo claro de las horas extras, cómo incide el valor de las horas extras y qué es deducible a los efectos del impuesto a las ganancias. Se deduce y se facilita mucho más el valor de la hora extra con menor presión tributaria cuando la hora extra se hace en un día franco, en un día que el trabajador debería estar gozando de su descanso. Ahora, eso es totalmente contradictorio a la ley de contrato de trabajo, donde se establece un incremento del valor de la hora extra, porque de una manera de que al empleador le salga más caro hacer venir a trabajar a un trabajador en un día de franco. Porque, de acuerdo al legislador, los descansos no se tienen que negociar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estaba muteado, perdón. Ahí surgieron algunas preguntas, sobre todo como estabas hablando del tema del cuidado de los chicos. Hablaban sobre, no entiendo bien la pregunta, le pido a Paola si la puede aclarar un poquito más, porque y en caso que se hace con la obra social, Sí. si incluso se tiene el menor a cargo. No sé si interpretás la Sí, consulta. perfecto. El tema es el siguiente. Si yo le pago una suma no remunerativa durante todo el mes, obviamente que no lleva ningún tipo de aportes ni contribuciones a la seguridad social. Correcto. Y una de las cosas que va a generar es el problema de que no va a tener el aporte de la obra social. Y por lo tanto, si la única cobertura que tiene es por el aporte, por remuneración a la obra social, esa persona podría llegar a tener un problema con su cobertura de obra social. Pero estamos hablando de que a partir de ahora la licencia, esta licencia va a ser días sí, días no, horas sí, horas no. O sea, va a haber momentos del mes donde el trabajador va a estar al cuidado de su menor, de su hijo, y momentos del mes donde la persona va a estar trabajando. Algo de la remuneración se va a liquidar. Es como si fuese una transformación, si me permiten el ejemplo, entre un contrato de jornada completa y un contrato de tiempo parcial. Algo voy a pagar como remuneración y por ende sobre eso voy a pagar aportes y contribuciones, sobre todos los conceptos. Y otra parte lo voy a complementar. Si ese trabajador además tiene una cobertura, porque yo tengo un plan médico, la diferencia del plan me lo va a informar en su momento la prepaga diciendo, me aportaste 10, me tenías que haber aportado 20, me debes la diferencia, más la diferencia del costo del plan médico de cada uno, como se suele hoy entrar el punto. Pero no estoy hablando de que durante todo el mes, porque a partir de ahora la particularidad que tenemos respecto al 2020 es que los alumnos, por lo menos intencionalmente, van a volver a clases algunos días de semana, no van a estar yendo a clase. Dependerá de cada caso cómo puede llegar a manejarse. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Y ahí Diego nos consulta, siendo una empresa esencial donde todos los colaboradores actualmente trabajan desde su hogar, si tiene algún impedimento legal para empezar a trabajar en la vuelta de todos los colaboradores a las oficinas. Hay un aspecto que se los dejo a ustedes. Si nosotros venimos trabajando todos los días en forma remota, decir a partir del 22 de febrero todo el mundo vuelve a trabajar en forma presencial, más allá de la mañana de la lluvia que tuvimos hoy, por lo menos en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, a todo el mundo le va a generar cierto malestar o incomodidad y generamos un clima negativo interno. Hay una actividad de una empresa que decidió el gerente general volver a trabajar todos, con la particularidad de que no le puedes dar comedor de planta, por ejemplo, con motivo del distanciamiento que tenés que respetar. Entonces, no por no tener el comedor de planta, pero claramente las condiciones que volvieron a trabajar son menores a las que tenían antes de que estaban trabajando, antes de la pandemia. Entonces, eso genera clima interno, cómo vamos manejando esto. Y no deja de ser, si bien tuvimos que frenar un tren de golpe que fue la pandemia, a partir de ahora, desacelerar, empezar a hacer el sentido del tren en otro sentido, eso va a depender mucho de lo que hagamos nosotros como compañía. Y no todas las compañías son iguales. Marcelo, Totalmente. a mí, Ahí,
me gustaría acotar un poquito en un sentido, creo, positivo a lo que vos planteabas. Digo, cada organización, más que, me parece, que hacer el ejercicio de retorno, tiene que ser un ejercicio de revisión y balance, o sea, tiene que revisar cómo son sus estructuras de trabajo y la verdadera necesidad de contar con una presencialidad absoluta. Por eso, uno de los objetivos que nos planteamos es trabajar sobre estos nuevos esquemas de trabajo y de hibridización, en la mezcla de la presencialidad y la virtualidad. Pues la verdad es que el río no es el mismo. Ya hay aspectos de la relación laboral que han cambiado, no solamente en lo normativo, sino también en el mindset de la gente, como vos decís, en el eventual impacto que uno pueda llegar a tener en el clima laboral, y sobre todo porque se ha demostrado de algún modo en muchas organizaciones. Yo puedo decirlo porque el estar acá en ADRA me permite estar en contacto con muchos colegas, donde la verdad el tema de productividad en sí mismo no se ha visto sensiblemente afectado de manera negativa. Sí hay muchos aspectos de cuidado, etcétera, pero volviendo al mensaje, si me permitís, pues vos nos tiraste la pelota de este lado y está bueno. Digo, creo que el mensaje es: tenemos que repensar el esquema de trabajo, las tareas, las funciones, los puestos y sus dinámicas para entender cuál es la mejor manera de volver a salir a la cancha, ¿no? Y obviamente va a haber cuestiones que por ahí rocen negociaciones sindicales paritarias, colectivas, etcétera, y otras más por ahí sencillas de administrar con personal fuera de convenio. Nada, eso quería comentar. Sí, No, muchas coincido, compañías en Mariano. línea con Sí. esto, perdón, Marcelo. No, dale. Sí, No, Juan no, Carlos, decía sí. que en línea con esto de lo que estamos hablando, muchas compañías han pensado en tomar días, no sé, un grupo de trabajo unos días, otro grupo de trabajo otros días. Yo haciendo referencia a lo que comentaba Marcelo, el comedor de planta. Si vuelven todos, no solamente en el comedor, también en el espacio, cómo mantener este protocolo del distanciamiento entre todos. O sea, dividir la mitad de los equipos de trabajo en diferentes días, ¿no? Esto es un poco lo que se está haciendo. Indudablemente, muchas personas han encontrado una forma de trabajar mucho más cómoda, con todas las cosas que habíamos hablado el año pasado, ¿no? Hay algunas preguntas también al respecto de esto que las quería compartir, Marcelo. Acá nos pregunta Diego: ¿es razonable que el espíritu de la justificación de la ausencia del cuidador, del menor, implique que el trabajador deba sacrificar su salario? El ministro habló de una renovación de la norma que rigió en 2020 al respecto, y en tal caso se trató de una licencia paga. No sé Esta es si una de las dice que consultas. a partir de ahora es paga, pero la normativa en ningún momento cambió. Y la norma sigue siendo la misma en este sentido. No hay, la renovación está en cuanto a que te permiten hacer una declaración jurada, porque hoy ya se acepta que haya clases presenciales, parciales. La declaración también implica de que vos tenés que decir que es uno de los progenitores o uno de los cuidadores el que se queda y no los dos. En fin, hay varias cosas que establece la declaración, pero eso es la novedad, digamos, que tiene, pero no el concepto. El concepto Luciana, sigue siendo ausencia justifica, sí. perdón. No, Luciana también nos decía, uno, la ley de teletrabajo: ¿qué sucede con los empleados que ingresan desde el 1 de abril del 2021 para evitar que sea un derecho la contratación dada a la vigencia de la ley? Y segundo, el concepto de compensación por gastos: ¿qué valores de mercado se están estableciendo? Nosotros ahí tenemos que, de acuerdo a la ley de teletrabajo, podemos tomar una persona directamente como teletrabajador, full time de teletrabajador. Y si no, la posibilidad de que ingrese a trabajar con esta modalidad mixta, quizás, como bien planteaba María, o todo presencial, digamos, también puede llegar a sucederse. Yo creo que ingrese después del 1 de abril o no, digamos, si la idea de la empresa es que trabaje de la misma manera que el grupo de trabajadores en la misma área o sector, claramente le vamos a comunicar la misma forma que por ahora, y por una cuestión transitoria, vamos a trabajar
en forma remota, pero cuando volvamos a trabajar, volveremos con unas modalidades propias de lo que es el sector, la empresa, bien como destacaba Mariano como una posibilidad. Pero claramente yo, que ingrese después o que ingrese antes, no cambia la comunicación que le tengo que hacer a ese trabajador en principio. En cuanto a la compensación de gastos, ahí es algo muy abierto, no hay nada establecido. Yo creo que eso va a surgir, a ver, hoy por hoy muchas empresas están evaluando la compensación de gastos de lo que es lo que se ahorraron con motivo de no estar trabajando dentro de las oficinas versus lo que le reconocen a cada trabajador por gastos de celular, energía, wifi, etc. La cuenta, mi criterio no es esa, sino la cuenta es cuánto gasta el trabajador, porque ese es el gasto que tiene, y en función de eso qué porcentaje yo le voy a reconocer. Porque si yo le reconozco mucho más, o el 100% del gasto, le estoy encubriendo parte del salario con eso, porque le estoy dando una oportunidad de ganancia. Si yo le reconozco el 100% de la cobertura de Wi-Fi, por decir algo, donde tiene a su vez canales y otro tipo de beneficios propios que le dan las empresas de comunicaciones, claramente es una oportunidad de ganancia. Perfecto. Acá hay un aporte de Juan Jaer, que aprovechamos a enviarle un saludo, que nos acompañó también el año pasado, donde él sugiere, la notificación, en mi opinión, debe decir que se vuelve al régimen presencial y ante la falta de autorización para utilizar transporte público, etcétera, existe imposibilidad de cumplirlo, estaremos provisoriamente manteniendo un sistema de teleurgencia hasta que se den las condiciones normales para decidir esta situación. Debe analizarse cada centro en cada organización. De lo contrario, creo que en tribunales se considerará aplicable la ley de teletrabajo. El problema está en que la ley dice taxativamente cuándo finaliza el ASPO y ahora estamos en disco. Comparte la opinión de Mariano, que debe hacerse con cierta urgencia. Y a propósito de eso, también Marcelo nos escriben diciendo, ¿consideran que un trabajador no esencial puede negarse a trabajar en forma presencial si el empleador le indica que debe movilizarse en transporte público? Hoy no. Hoy el trabajador no tiene posibilidades, es no esencial, no tiene posibilidades de subirse al transporte público. Totalmente. O sea, tal Volvemos un poco a cual. lo que habíamos hablado anteriormente, de que, bueno, tampoco tiene obligación la empresa de poner, digamos, de disponer medio de transporte, pero que sería una solución alternativa buscar de alguna manera estos medios. Tal vez se Fíjense. complejizaría el tema si la empresa le facilita los medios como para el trabajo, ¿no? Por ahí... Claro, pero ¿qué medios tenés que poner, Mariano, para que puedan trasladarse? Pensemos una planta donde, una empresa donde hoy tienen 500 personas, 600 personas trabajando de esta manera. Por eso cada una de las soluciones tiene que estar medida de acuerdo a la realidad de cada organización. Exacto. Sí, lo que sí provoca, digamos, planteando, digamos, en el mensaje que Juan sugiere, o cualquier otro mensaje, claramente genera una fricción en la relación laboral, en la relación entre empleador y trabajador, con motivo de un tercero que fue el Ministerio de Trabajo de interpretar que el ASPO terminó y por lo tanto el 1 de abril empieza a regir el teletrabajo. ¿Qué urgencia había en este sentido para hacer esto? La única urgencia, el comentario que tengo, pero es un comentario de pasillo, es que hubo grandes críticas respecto de la reglamentación, que fue muy liviana la reglamentación, y por ese motivo entonces dijeron y nunca va a empezar a regir, porque le pusieron el decreto de reglamentación, le delega al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo entonces saca esta interpretación, y de alguna manera creo que no deja conforme a nadie. Y genera estas rispideces, estos grandes problemas, y la eventual litigiosidad que puede generarse también. Creo que había otra pregunta antes, Juan Carlos, ¿eh? ¿O no? No, creo que hemos respondido a todas. Sí, creo que hemos respondido a todas. Mira, Diego Realmente. Sileo, siendo una empresa esencial, donde todos los colaboradores, ¿dónde estamos? No, Sí, la contestamos. sí. Fue una de las primeras. Sí. Bueno, realmente sumamente esclarecedor y bueno, y bienvenido el aporte de todas las personas que nos han acompañado y las sugerencias que puedan surgir.
con esto estaríamos ya dando por concluida este primer encuentro de los spots laborales. Les recuerdo a todos que el formato de este año va a ser quincenal, así que nos vamos a ver, si mal no recuerdo, el 8, creo que es el 8 de marzo, el próximo encuentro, en el mismo horario de las 14 horas. Mariano. Sí, yo le hago siempre un bonus track, un pedido a los panelistas. Marce, si nos podés ilustrar el tema de la situación de los adultos mayores, ¿sí? Digamos, y la gente que presentaba alguna morbilidad, me parece que con eso podríamos ir cerrando también bueno, a ver, sabemos que tenemos primero, perdón Mariano, como grupo de riesgo tenemos como definición aquellos que tienen determinadas patologías preexistentes, de diabetes, inmunodeprimidos, que no significa, esto me puede corregir algún médico, pero por lo que yo estuve averiguando, no significa que toda persona con tratamiento oncológico hoy sea inmunodeprimido, sino en función de cuál es el estado en que se encuentra su tratamiento oncológico. Y por último, contempla la obesidad, aquellos que tengan un índice de masa corpórea mayor a 40, al índice de 40, el coeficiente, y lo que termina destacando, o te empieza diciendo, es mayores de 60 años, sin patología. Y acá hay una excepción, que es aquellos mayores de 60 años que sean declarados esenciales para el establecimiento y la decisión es exclusiva del empleador, esa persona puede trabajar. O sea, los mayores de 60 años sin patologías pueden trabajar y la decisión es del empleador. ¿Qué ha ocurrido el año pasado? Por lo menos muchas empresas lo han hecho, es pedir una declaración jurada a ese trabajador diciendo que no tiene ninguna de las patologías que de alguna manera pueden llegar a ser calificados grupo de riesgo. Eso, digamos, pero lo podemos pedir a todos, no solamente a los mayores de 60 años. Esa es la única particularidad. Pero ese grupo de riesgo sigue siendo grupo de riesgo y en la medida en que no presten tareas desde su domicilio, cobran una suma no remunerativa con menores cargas sociales. Gracias, Marcelo. Bueno, Juan Carlos, me sumo al agradecimiento entonces. Y bueno, no sé, queda siempre abierto el canal para llegar preguntas vía mail a la comisión. Y bueno, quedamos ya haciendo la invitación para el próximo spot. En 15 días nos volvemos a encontrar. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te dejo a vos el cierre, por favor. Bueno, sí, muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Marcelo, por los aportes de siempre. Y efectivamente, además queda este spot también subido en las redes, así que se pueden consultar. Y nos vemos nuevamente en 15 días, como bien decías, Mariano, para continuar tratando de desilvanar todo este rollo que nos toca. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo nuevamente en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.